Bueno, vamos a empezar ya, que si no, no nos vamos de aquí no sé ni a qué hora. Bueno, vamos a comenzar con la primera presentación de la tarde y tenemos aquí otra vez a Joaquín, que es reincidente y que nos va a hablar de las mónadas. La charla de esta mañana de la programación funcional me ha parecido muy interesante. Lo de las mónadas, no sé si me vas a convencer. Vale. Así que bueno, tú inténtalo. Bueno, no empezamos mal. Venga. Se me oye. Y no digo Hola. nada más porque ya No, le conocéis de no antes. se oye. Está encendido. Ahora sí. Ahora sí. Es que yo me oigo a mí mismo con el mismo volumen, no sé. Bueno, ¿qué tal? Soy Joaquín López, trabajo en Telefónica. Bueno, primero quiero... El nombre de la charla quizás es un poco confundente, entonces antes, para no levantar falsas expectativas, quiero aclarar que esta charla no va de gónadas, ni va de monadas, tampoco va de mónadas, ¿vale? Es una cosa distinta. Bueno, la típica pregunta para saber a qué me enfrento. ¿Quién de vosotros sabe lo que es una mónada? ¿Quién de vosotros? Vale, muy poca gente. ¿Quién de vosotros, intrigado por el nombre de la charla, se ha ido a la Wikipedia y ha buscado lo que es una mónada? 4 personas más. Muy bien. Bueno, vale, para eso estamos. El objetivo después de esta charla es que entendáis lo que es una mónada y que tengáis alguna intuición de por qué puede ser relevante en algunos aspectos o en algunas librerías o en algunos avances que se están haciendo en C++ últimamente, ¿de acuerdo? Entonces, si hacéis lo que algunos de vosotros habéis hecho de irse a la mónada y irse a Wikipedia y buscar que sea la definición de la mónada, pues encontraréis lo que aparece ahí en el pergamino. Esos son los axiomas monádicos, llamamos, ¿no? Entonces, bueno, la sensación es como, ¿qué está pasando aquí, no? La mónada, a ver, la mónada para empezar tiene un nombre un poquito esotérico. Mónada, realmente creo que viene de monoide, que es una estructura, si os acordáis, en EGB, ¿no? Está relacionada con el semigrupo y esas cosas. Y se introdujo en una teoría que se llama teoría de categorías, que es una teoría matemática, por otra parte, fascinante. Y luego, de alguna forma, en los años 80, un chaval se llama Eugenio Moji, la utilizó en lenguajes de programación funcional, utilizó este patrón de diseño, una mónada es un patrón de diseño, al fin y al cabo, para modelar efectos laterales, que en programación funcional pura como Haskell, pues no es una cosa sencilla de modelar. Entonces, todo esto realmente nos podemos olvidar inmediatamente de ello, porque vamos a explicar lo que es una mónada de forma un poco más constructiva, pero bueno, añade cierta aura de indescriptibilidad a la mónada, ¿no? Y entonces hay gente que dice, la mónada, sí, entiendo lo que es la mónada, pero no sabría explicar qué es una mónada, ¿no? ¿Os conocéis la leyenda esta oriental de los 8 monjes ciegos que lo llevan a ver un elefante y le dicen, descríbeme lo que es elefante? Entonces van tanteando lo que sea el elefante y en función de la parte del animal que tocan, pues lo describen de una forma u otra. El asunto es que ninguno de ellos es capaz de ver el elefante en su totalidad y claro, pues describir un elefante tocando la trompa no es lo mismo que tocando un colmillo, pongamos por caso. Me fui el otro día a internet y estuve buscando y traduciendo al español artículos donde se hablaba, artículos que supuestamente intentaban describir lo que era una mónada y daban estas descripciones o este tipo de pinceladas intuitivas, y os juro que todas estas están en internet, no me las estoy inventando, ¿no? Entonces, desde el que dice que una mónada es algo así como un overload del operador punto y coma, signifique lo que signifique eso, hay quien lo asimila a una cinta transportadora. Después de ver la charla quizás entendáis por qué se puede asimilar a una cinta transportadora. Hay gente que dice que una mónada es una forma de abstraer una unidad de computación, eso para mí no tiene mucho sentido. Hay gente que se centra un poco en la evolución histórica o las razones históricas de la introducción de los patrones monádicos en Haskell y comenta que es un truco para introducir efectos laterales en programación funcional. Bueno, también leí un tío que decía que una mónada es un objeto cuyos métodos devuelven mónada. Eso, aparte es una descripción circular, no tiene mucho sentido, hay muchas cosas que devuelven su propio objeto, o sea, realmente yo diría que no es cierto. Hay uno que directamente renuncia a definir la mónada, considera que la mónada es inefable, ¿no? Un poco como la Santísima Trinidad, si me permitís la irreverencia. Entonces dice, no es posible definir qué es una mónada, solo puedes entenderlo, pero no puedes comunicarlo a los demás. No es cierto, ¿eh? Un artículo decía que una mónada era algo parecido a un escritorio, este era en inglés, something like a desktop, y me leí el artículo entero para entender por qué asimilaba a un escritorio una mónada y no lo entendí. Bueno. Y el último monje dice que una mónada es una forma de componer funciones. Una mónada es una forma de componer funciones. Para mí, de todas estas descripciones, la que tiene mayor
información, por decirlo de alguna forma, es la última, ¿de acuerdo? Entonces, como sucede muchas veces en el aprendizaje, primero va la síntesis y luego el análisis. En vez de explicar lo que es una mónada, vamos a construir una mónada y luego vemos qué es lo que hemos construido, ¿de acuerdo? Entonces, construyamos una mónada. ¿Conocéis el tipo optional de Boost? ¿Sí? ¿Todos? ¿Quién no? Nadie conoce el tipo optional, muy bien, pues... bueno, esto va a estar en C++17. Optional de es una clase plantilla, optional de t, y sirve para modelar el siguiente efecto. Yo puedo meter en optional de t un objeto de valor t o ningún objeto. Sirve para indicar que tengo un objeto o no tengo ningún objeto, ¿vale? Entonces, igual que, por ejemplo, un puntero puede estar apuntando a un objeto o no apuntar a nada, un optional de t puede almacenar internamente un valor del objeto o no almacenar nada, ¿vale? Por eso se llama optional. Entonces, a veces lo tiene, a veces no lo tiene, en función de si lo he construido con un objeto o lo he construido con la entidad especial none, none por nada en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, esta clase pues, me permite acceder al valor almacenado cuando lo tengo almacenado, y me permite además, tiene el operador cast tabul, que esto sirve para verificar si el optional está vacío. Igual que cuando yo hago un puntero if p, then lo que sea, que significa if p no está vacío, then lo que sea, pues con un objeto de tipo optional puedo decir if x, siendo x de tipo optional de lo que sea, then tal. Eso significa, si hay un valor almacenado en el optional, puedo hacer tal cosa, y si no, pues está vacío y no hay mucho más que hacer con él porque está vacío, ¿de acuerdo? Se entiende lo que es un tipo opcional, ¿no? No tiene mucho misterio. Vale. Entonces a mí me gusta mucho la matemática, lo siento, y voy a definir tres funciones: la función inversa, la función raíz cuadrada y la función arcoseno. No hace falta recordar lo que es la función arcoseno. La función inversa acepta un doble y me devuelve un doble. Siempre, no en todos los casos. Si yo tengo el 0, yo no puedo devolver 1 partido 0. De hecho, Juan nos lo estuvo explicando hace poco. Eso no tiene asociado ningún valor. Entonces, la forma en que estoy modelando ese comportamiento, podría lanzar una excepción, podría hacer un montón de cosas, podría fallar y ya está. Lo que hago es devolver un optional. Entonces, si el valor que estoy devolviendo, si el valor que me han pasado, el argumento que me han pasado es 0, entonces devuelvo un objeto vacío. Y si no, pues devuelvo el valor. ¿Ok? ¿Entendido? Simple. SQR, la raíz cuadrada, 3/4 de lo mismo. La raíz cuadrada solo está definida de 0 hacia adelante, no está definida para números negativos. Por tanto, la modelo igual. Si la X es negativa, pues devuelvo nada. Y si tiene un valor, un argumento en el rango de SQR, pues devuelvo el valor y 2 piedras. Y con el arcoseno igual. Arcoseno, de nuevo, no hace falta recordéis de qué va la función, pero solamente está definida entre -1 y +1, de forma que si estoy fuera de ese rango, pues de nuevo, devuelvo none, y si está en rango, devuelvo la función, el valor asociado. ¿Está todo claro? Para vuestra información, la mónada es opcional. T es un tipo no monádico y optional es la mónada optional, ¿vale? Entonces hablaré de tipos monádicos y de tipos no monádicos en todo lo que sigue. Entonces llega mi jefe y me dice, implementame la función 1 partido del arcoseno de la raíz cuadrada de x. Digo, bueno, vale, piece of cake, tengo la función if, tengo la función SQR, tengo la función inversa, pues las compongo todas y a tiramilla. Entonces voy y hago eso, y eso no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Álvaro. Porque alguno de ellos devuelve un opcional y el resto están esperando un tablet. Exacto. Pues vamos, no tiene ningún misterio. Y claro, ¿cuál es el problema? Que mis funciones devuelven optional, pero aceptan double. Entonces digo, vale, no puedo componerlas así como así. Tengo que tener en cuenta la situación especial en la que mi optional está vacío. Entonces, ¿qué semántica quiero implementar? Bueno, entonces lo que voy a hacer es, si en alguno de los pasos de la computación una función me devuelve none, pues entonces ya devuelvo none y se acabó, no sigo computando porque no hay mucho más que computar, ¿vale? Entonces voy y lo hago. La forma de hacerlo es un poquito, seguramente muchos lo habréis hecho con if anidados, pero yo quiero hacerlo así porque luego me viene bien para seguir con mi rollo, ¿no? Entonces cojo y primero, bueno, uso auto porque por supuesto ya todos usáis auto y no definís variables sin necesidad, o sea, no ponéis el tipo sin necesidad. Y entonces i es el SQR, la raíz cuadrada de x, que es el primer valor. Entonces, ¿qué digo? Z lo defino como i. Si está lleno, si tiene un valor, pues entonces extraigo ese valor con i get y se lo paso a arcoseno. Y si no,
pues es none, porque si I es none, Z debe ser none. Y con W hago exactamente lo mismo. Si el valor de Z está lleno, pues entonces lo extraigo y se lo paso a la función inversa, y si no, devuelvo asigno none y devuelvo W. ¿Se entiende? Bueno, fácil, ¿no? Entonces, bueno, ya está, hemos acabado la charla de la mónada. Esto es la mónada, adiós. ¿Detectáis un patrón aquí? Sí, claro que se detecta un patrón, porque lo he escrito para que se detecte un patrón. Estamos paso a paso cogiendo lo que me vuelve una función y pasándosela a la otra con una semántica especial. La semántica es verifico o no verifico si está vacío o no está vacío. Pues vamos a generalizarlo, ¿vale? Y aquí empezamos ya con las maravillas de la notación monádica. No os dejáis asustar por la notación, porque la notación es notación, ¿no? El otro día decía la notación es importante, aquí confunde un poco. Me defino un operador, vamos a llamar a este operador bind, el operador más igual. El nombre del operador es enteramente irrelevante. De hecho, que sea un operador es enteramente irrelevante. Podría ser una función convencional, ¿vale? Lo que pasa es que típicamente en notación, o sea, cuando se introducen las mónadas en Haskell y tal, se utiliza esta notación, ¿vale? Entonces, no os dejéis asustar, no hay nada especial en que sea un operador, nada. Lo llamamos bind, de nuevo, un nombre muy malo porque bind en C++ significa otra cosa, pero en notación, en la teoría de mónadas se llama bind a esta operación, ¿vale? ¿Entendido? Pues yo me defino un bind que me acepta, por un lado, un optional de cualquier tipo, y por otro lado, una función que estoy asumiendo que me acepta un argumento no monádico y me devuelve seguramente una mónada. ¿Y qué hago? Si X está lleno, pues lo extraigo y se lo paso a F, y si no, devuelvo none. O sea, esto es exactamente lo mismo que estoy haciendo en esta línea, solo que generalizado en una función plantilla. ¿Vale? ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? Y ahora lo que hago, en vez de hacer esta composición yo a mano, lo que hago es esa expresión de ahí. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy llamando a X, se lo inyecto a SQR, me devuelve una mónada, me devuelve un optional. Se lo paso a argsyn, pero a través de bind, porque es la forma de pasarlo. O sea, se lo inyecto, vamos a utilizar la palabra inyectar, se lo inyecto a arcoseno. Y eso se lo inyecto a aim. Venga, pregunta. No es relevante. Imagínate que... O con ninguno. Con uno no, con uno mejor ninguno. Nos metemos... Luego te lo explico. No es relevante para la discusión, ¿vale? Gracias por la observación, lo voy a quitar. No... Lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo que aquí, solo que lo estoy haciendo de forma un poquito más genérica, ¿de acuerdo? Vale. Acabo de definir en cierta forma una mónada y la operación esencial de la mónada que se llama bind. Vamos a ganar un poquito más de intuición sobre esto, ¿vale? No voy a dejar en la oscuridad tan pronto, ¿vale? Tal vez al final. Bueno. A mí me ayuda mucho entender esto con este tipo de diagramas. El otro día se lo enseñé a mi mujer y me dijo, ahora entiendo lo que son las mónadas. Entonces, no es verdad, ¿eh? Se lo enseñé y tal. Mi mujer es muy inteligente, entonces también hay que decirlo que... Entonces, voy a representar los valores no monádicos con circulitos, los valores monádicos con rombitos y las funciones con rectángulos. Y los parámetros de entrada y los parámetros de salida son muescas en los rectángulos, de forma que int, SQR, me acepta un redondelito, o sea, un valor no monádico, y me devuelve una mónada, me devuelve un rombito. Cuando yo intento componer en mi primer ejemplo superlane, componer las funciones, pues no cuadra básicamente porque SQR me devuelve un rombo y yo necesito un círculo. En fin, esto no es más que no machean los tipos, ¿vale? O sea, cuando empecemos a complicar los diagramas es interesante verlo gráficamente. Entonces, ¿qué me está haciendo bind? Bind es una función de orden superior, pero es una función que me acepta por un lado una mónada y por el otro lado una función de no monádico a monádico. Internamente hace lo que sea que tenga que hacer con la mónada y con la función y me escupe una mónada. Y voy componiendo, pim pam, pim pam, pim pam. ¿Se entiende? Estoy metiendo mucha terminología para una cosa que es muy simple, ¿no?
Vamos a hacer una cosa distinta, fijaos. En vez de, si queréis que vuelva para atrás, para adelante me lo decís, porque es importante que veamos. En vez de hacer SQR de X, inyecto argsin, inyecto a imp, lo que hago es, me creo un optional con X. No tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, me creo un optional con X. Se lo inyecto a SQR, se lo inyecto a argsin, se lo inyecto a imp. O sea, lo que estoy poniendo en este diagrama. Esto es exactamente lo mismo que aquí. Lo único que en vez de pasarle directamente X a SQR, lo meto en una mónada y se lo inyecto. Podríais decir, es ineficiente, no tiene ningún sentido. Efectivamente, es ineficiente y no tiene ningún sentido. Pero esto es una de las leyes monádicas. Esto es el tipo de cosas que se supone que yo puedo hacer con las mónadas y que se definen en lo que luego veremos que son los axiomas monádicos. Luego, aquí he introducido una cosa que llamamos unit. En teoría de mónadas, unit es una función especial que me coge un valor no monádico y me devuelve la mónada que lo contiene. La mónada natural que lo contiene, ¿vale? Entonces, si yo le paso X, pues lo normal es pasar un optional que tiene el valor X. También podría asociarle el optional vacío, pero no tiene sentido, justamente. Pues entonces, si unit me estuviera devolviendo la mónada vacía, pues no cuadraría el resto de la computación. Luego, unit devuelve la mónada natural asociada a un único valor. En C++ podemos representarlo de muchas formas. Yo aquí directamente lo asimilo a construir el tipo opcional de doble y ya está, ¿vale? Podemos también definir una función, da igual. A veces se lo llama no unit, sino return, en Haskell, de hecho. El nombre, de nuevo, es muy malo porque en C++ return significa otra cosa, ¿vale? ¿Ok? ¿Todos me seguís? ¿Quién se ha perdido? Nadie. Muy bien. Venga, ahora sí nos vamos a... ¿Qué estoy haciendo ahora? Me cojo y me defino una función lambda, como ya habéis ido a la primera charla, esto no voy a entrar mucho más, que me acepta un valor no monádico, se lo pasa a argsin y se lo inyecta a imp. Entonces, esto es una función que acepta un valor no monádico y me devuelve una mónada. ¿Ok? Exactamente lo mismo que imp, exactamente lo mismo que argsin, exactamente lo mismo que SQR. Y luego cojo SQR de X y se lo inyecto a G. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy creándome una función, ese cuadradote gordo es G. Es una función que acepta un valor no monádico y me devuelve una mónada. Por tanto, es una función que puedo utilizar con el bind para meterlo en una cadena de composición de estas, ¿de acuerdo? El resultado es exactamente lo mismo, estoy jugando con mis funciones, pero estoy calculando exactamente lo mismo. Aquí lo que estoy es poniendo de manifiesto otra propiedad de las mónadas, que son asociativas. Da igual que yo componga así linealmente o que componga por cachitos y luego los resultados los vaya componiendo, como la suma de números y ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Vale? Otra. Este ya es el último diagrama por ahora. Imaginaos que ahora cojo y creo tres funciones que llamo mimp, margsin y msqr, que aceptan un optional, o sea, un tipo monádico, y se lo inyectan a imp, argsin y sqr respectivamente. Ahora, estos son tres funciones que toman un valor monádico y devuelven un valor monádico. Luego las puedo componer directamente. Para componerlas no tengo que irme con el bind ni nada, las compongo. Entonces cojo opcional de doble, se lo paso a SQR, se lo paso a margsin, se lo paso a min. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es lo de aquí. Entonces, no estoy más que jugando, digamos, con las posibilidades de composición de tipos de las mónadas. Esto es, eliminando los diagramitas, estos rectangulares gordos, es exactamente eso. ¿Veis? ¿Ok? Vale, entonces, hasta aquí hemos llegado. Hemos construido una mónada. De hecho, la mónada que hemos construido, que se llama en notación, en terminología Haskell, se llama maybe, ¿vale? He puesto optional porque optional tiene sentido en C++. Una mónada es sencillamente un constructor, o sea, un mapeo de tipos a tipos monádicos, en el caso de optional de T a optional de T, junto con operaciones de composición que ahora vamos a ver cuáles son sus axiomas, pero los acabamos de ver, que me permiten componer funciones de determinada forma. Ahora, Por concretar, lo que se puede llamar la mónada sería el tipo optional junto con la definición de bind. correcto.
con las propiedades. Esto es una mónada. Igual que un grupo es un conjunto con una asociación conmutativa, no sé qué, no conmutativa, no, con una asociación, con una asociativa o elemento neutro, pues esto es, una mónada es un mapeo de tipos a tipos monádicos con una operación bind y una operación unit que verifica estas propiedades. Pero estas propiedades no son esotéricas, o sea, quiero decir, es lo que acabamos de ver, es lo que uno espera al componer funciones, ¿vale? Salvo que hagáis algo raro, pues es lo normal. Entonces, las dos funciones asociadas, que de nuevo en C++ no tienen por qué ser funciones, ni que se llamen así, ni que se representen como realmente funciones, ¿vale? Pero bueno, pues es unit, que me da le cojo un valor no monádico y me devuelve la mónada que lo contiene, y bind, que de nuevo, no os dejéis asustar por la notación. Bind, lo único que me acepta son dos argumentos, un valor monádico y una función de no monádico a monádico, me los combina todos juntos y escupe una mónada. Y luego tiene unas cuantas funciones que hemos visto en los diagramitas de Lego, ¿vale? Asociados con que es una función, que es una operación asociativa, y que unit se comporta pues como una unidad, básicamente. ¿Estáis empezando a tener una iluminación progresiva? No, si me decís que no, volvemos para atrás, ¿eh? ¿Cuál? La operación bind tiene que ser asociativa, lo cual significa que la forma en que yo componga funciones, da igual si las compongo A, B, C o A con B con C, que es esto. Aquí estoy componiendo arsync e int primero y SQR lo compongo con eso. Eso es equivalente a hacerlo en cascada. Eso es exactamente esa línea de ahí. ¿Vale? Y unit, o sea, la construcción de una mónada a partir de un valor, funciona como una unidad, funciona como lo que uno espera. Si yo cojo una mónada de X y le paso F, se la inyecto a F, es como si llamara F con X directamente. Obvio. Bueno, obvio, quiero decir, una mónada tiene que cumplir eso. Entonces, esto va de conseguir meter cosas cuadradas en agujeros redondos. Mi propuesta modesta de que sea una mónada, esto a mí me ayuda, a cada cual. Una mónada es un patrón de diseño, perdón por el palabra, que permite componer funciones con tipos extendidos. ¿Qué entiendo por tipo extendido? Las funciones tienen intuitivamente tipos naturales. A veces no defino, el tipo de retorno está extendido, en el sentido de que tiene información adicional. Entonces yo tengo funciones que por un lado tienen argumentos normales, por el otro lado tienen resultados extendidos, con algo más de información. Entonces una mónada es una forma de componer funciones con resultados extendidos, ni más ni menos. Típicamente un tipo extendido contiene 0 o más valores del tipo básico. Lo hemos visto con maybe, lo hemos visto con optional. Optional puede tener o ningún valor, si está vacío, o un valor. Pero aquí estoy diciendo 0 o más, también puede tener más de un valor. Entonces, ¿podemos concebir una mónada que no tenga un solo valor, sino que tenga n valores? La respuesta es sí, claro, si no, no estaría diciendo la pregunta. Vamos a ver un caso, ¿vale? ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tiene sentido para vosotros? No es esotérico, vamos, ¿no qué? Vale, un histograma. ¿Qué es un histograma? Un histograma es la representación de la distribución de probabilidades de una variable aleatoria. Por ejemplo, si yo tengo un dado de 6 caras y el dado no está trucado, pues un histograma asociado a esa variable aleatoria es un mapa, básicamente, que me asocia a cada número 1, 2, 3, 4, 5, 6 su probabilidad, que en este caso es un sexto. Eso es un histograma, ¿de acuerdo? Entonces, voy a definirme, diréis, ¿y esto qué tiene que ver con las mónadas? Vamos a ver cómo los histogramas tienen propiedades monádicas, en cierta forma. Me creo esta clase súper tonta de histograma, que me permite construir un histograma vacío, construir un histograma con un solo valor. Esto es el caso de que una variable aleatoria solo tiene un valor, en cuyo caso ese valor pues en el histograma tiene probabilidad 100%. Me permite construir un histograma e ir añadiéndole valores. Esto sirve para construir un histograma y dice, oye, méteme el valor 2 con probabilidad 30, mete 30%, méteme el valor 3 con probabilidad lo que sea, ¿vale? Y luego pues tiene dos iteradores para recorrer el histograma, ¿vale? Básicamente me devolverá valores de par t frecuencia. Y luego esto no lo estoy escribiendo, pero hay código asociado, podéis ir, buscarlo y descargarlo. Pues defino una función para que me imprima un histograma y como no tengo ninguna librería de gráficos, lo imprimo así en vertical, ¿vale? De forma que la anchura de las columnas representa la distribución de frecuencia. Eso es un histograma, no tiene mucho misterio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me creo un histograma básico, el histograma DICE, esto es por dados en inglés, entonces esto es el histograma asociado a un dado de n caras.
Si yo imprimo la distribución de un dado de 6 caras, pues me queda eso, de 1 a 6, ¿vale? Okay. Ahora empezamos. Imaginaos que tenemos dos variables aleatorias en las que una depende del resultado de la otra. O sea, que las probabilidades asociadas son condicionadas. De hecho, en este caso tengo un experimento que es sacar un número del 1 al 3. Y luego tengo otro experimento que le paso ese número y en función de eso me saca una letra de la A a la C. Lo que estoy aquí poniendo son las frecuencias asociadas a cada uno de estos valores, ¿ok? Y aquí las frecuencias asociadas a los valores de la segunda variable condicionado a que el resultado inicial anterior sea 1, o sea 2, o sea 3. Si yo quiero calcular el histograma de la variable resultante, pues esto recordaréis todos de segundo de GB, que lo que tengo que hacer es sumar las probabilidades condicionadas de cada uno de los casos. O sea, la probabilidad que me salga A, pues es la probabilidad que me salga A condicionada al resultado 1, multiplicado por los pesos correspondientes, etc. Las flechitas lo dicen, ¿de acuerdo? Dice, ¿y esto de qué va? Bueno, lo que estoy haciendo es, este histograma, el segundo histograma, me acepta un valor y me devuelve un histograma. Luego es una función de tipos normales a tipos de histograma. Y lo que puedo hacer es modelar la composición de histogramas como un bind. Vamos a verlo. Yo imagínate que cojo el operador bind, lo defino como, le paso un histograma y le paso una función f, de nuevo podemos quitar los dos ampersand, eso no es relevante, ¿de acuerdo? Que se asume que me coge un valor de la variable aleatoria, imaginaos que esa variable aleatoria es un dado, pues me coge un valor, un argumento que puede ser de 1 a 6, y en función de eso me devuelve un histograma. Y entonces yo lo que quiero es calcular el histograma asociado final, utilizando justamente las reglas de computación de probabilidad condicional que tengo aquí. Bueno, pues sencillamente cojo y lo construyo, no hace falta fijarse mucho en este código, lo que hago es recorrer el histograma, construir los histogramas condicionados e ir acumulándolos todos en un histograma, ¿vale? Pero esto tiene las características de una función monádica, si os fijáis, de un bind monádico. Estoy pasándole un histograma y una función que me pasa de valores a histogramas y componiendo un histograma. ¿Qué hago, por ejemplo, si cojo dado de 6 y se lo paso a dado? ¿Esto qué significa? Significa, esto es el experimento que consiste que yo cojo, lanzo un dado, me sale un número del 1 al 6 y a continuación, imaginemos que llamamos n a ese número y a continuación lanzo un dado de n caras. ¿Me seguís? Pues eso es ni más ni menos que componerlo como estoy diciendo, y de hecho esto se puede demostrar, si os ponéis lo hacéis, que satisface las leyes de la mónada. Lo que puedo hacer es dice de 6, inyectárselo a la función de entero a histograma dice. Y lo que me sale es un histograma que tiene esta distribución. Obviamente el 1 está sobre representado porque el 1 es siempre un resultado posible al final, mientras que otros números, para que salga un 6, tengo que sacar un 6 dos veces, básicamente. ¿Vale? ¿Ok? Técnicamente esto no es una mónada, sino una mónada restringida, no me voy a meter en ello. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa un poquito más complicada. Vamos a suponer que ahora, en vez de coger y componer dos histogramas, lo que quiero es sumar dos histogramas, sumar dos variables aleatorias. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues me puedo olvidar de las mónadas. Realmente pero en cierta forma lo que hago, vale, yo tengo dos histogramas, el H1 y el H2, pues lo que hago es recorro todos los valores de H1, recorro todos los valores de H2, los sumo con la probabilidad adecuada y construyo un histograma sumando todos esos valores. Es un poco, no os pido que creáis que esto funciona, lo tendríais que estudiar, pero realmente lo que estoy haciendo es inyectar H1 en una función lambda que acepta valores X, el resultado del dice, o sea, entre 1 y 6 en este caso, y luego estoy inyectando la mónada H2 en otra función que captura tanto X como Y y me devuelve X más Y. Esto funciona. Y el histograma que estoy sacando es este, que es el histograma típico de campana de Gauss que se sale al sumar dos dados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante este no patrón de diseño, esta
este indentado o esta forma de acceder a los valores de una mónada, los valores puntuales de una mónada. Fijaos que esto es una mónada con muchos valores almacenados, un histograma tiene muchos valores almacenados. Bueno, pues esto en Haskell es bastante relevante porque Haskell no tiene variables y simula de alguna forma un comportamiento de ejecución imperativa, es lo que se llama en Haskell do. La notación do, o sea, exactamente eso de ahí en Haskell se puede representar con esta notación. Para todos los valores de DAI 6, para todos los valores de DAI 4, devuélveme X más Y. Y todo eso además se compone con las leyes monádicas, o sea, usando las funciones de bind, de mónadas, etcétera. Os podéis olvidar del do, porque en C++, gracias a Dios, tenemos código imperativo, pero bueno, de ahí viene un poco si os suena de haber leído las mónadas, la notación do, de ahí viene la notación do, ¿vale? Aquí estoy introduciendo una cosa más relevante para nosotros que la notación do, y es lo que se llama el lifting monádico. Dale. Sí. No, es exactamente un mapping, o sea, de hecho en teoría de categoría es un mapping, efectivamente. Lo que pasa es que las mónadas son, en Haskell las mónadas son funtores aplicativos con una... No sé si estás diciendo lo mismo que yo. En Haskell existe una función que se llama mapping, que efectivamente es exactamente esto. Las mónadas son determinada clase de categorías, digamos, que tienen esa capacidad de mapping y alguna propiedad adicional relacionada con la asociatividad del bind. O sea que sí, tu intuición es correcta, esto es un mapping. ¿Qué es el lifting monádico? El lifting monádico es, si yo tengo una función de tipos no monádicos, n tipos no monádicos, n argumentos no monádicos y me devuelve un resultado, quiero hacer la función equivalente, digamos, que me acepta n argumentos monádicos y me devuelve un argumento monádico, algo como un mapping si quieres, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que estoy haciendo en cierta forma aquí, lo voy a escribir de forma más clara. Imaginaos que yo quiero hacer un lifting monádico del operador suma. ¿Eso qué significa? Yo puedo sumar dos enteros, dos dobles, puedo sumar muchas cosas. Ahora quiero sumar dos mónadas. Entonces este operador me coge una mónada especificada como una clase plantilla M. No os dejéis, ¿entendéis la sintaxis eso de template type name clase M? Esto es una clase plantilla. O sea, en vez de pasarle una clase concreta, le paso la plantilla. ¿Ok? Le paso dos tipos. Y entonces el más lo que hace es, en vez de sumarme un valor de tipo T1 y un valor de tipo T2, me suma un valor de tipo monada T1 y un valor de tipo monada T2. ¿Y cómo se hace? Pues justamente así, de la única forma que se puede hacer, porque si os fijáis las mónadas, tú no puedes acceder a los valores que hay dentro de las mónadas, no hay una interfaz para acceder a ellos, solamente puedes inyectárselo a funciones que toman valores no monádicos y devuelven mónadas. Entonces, esto es la forma de hacer la suma, ¿vale? Dice, ¿y esto de qué sirve? Bueno, acabo de extender las funciones no monádicas a tipos monádicos de forma genérica, no solamente para los histogramas. Si yo cojo en este programa y sumo el histograma de un dado de 6 caras y el histograma de un dado de 4 caras, que es H3, me sale lo mismo que me salía antes, ¿no? Ningún problema. Pero es que esto que acabo de hacer, y este código, de nuevo, lo podéis compilar y ver que efectivamente funciona, puedo utilizarlo para sumar un optional de 4 y un optional de 3. Y me funciona. Un optional de 4 y más un optional de 3 es por las leyes de optional, las leyes monádicas de optional, es un 7, es un optional de 7. Un optional de 4 más un optional de nada es un nada. ¿Vale? Es un poco mágico, quizá. ¿Ok? De nuevo, fijaos que para manipular estas mónadas solamente estoy usando las únicas herramientas que tengo, que es el bind monádico y la construcción de una mónada a partir de un valor unitario. Pero estoy manejando mónadas de muy diversa naturaleza. Optional es una mónada que tiene 1 o 0 valores del tipo embebido. En el caso de histogram, estoy almacenando n valores, y no solamente estoy almacenando valores, estoy almacenando también información de probabilidad asociada a esos valores. Sin embargo, todo esto tiene su consistencia, ¿vale?
Esto es el diagrama del bind monádico, o sea, justamente esta operación que hay aquí, si lo queremos ver con un diagrama de Lego, saldría algo como esto, que bueno, es un poquito lioso y tampoco, lo he puesto por completitud. Solamente una cosa, donde las flechas gordas atraviesan rectangulitos, eso significa que estoy haciendo una captura en una función lambda, por si tenéis curiosidad. Lo podéis visualizar luego, ¿vale? Una cosa, un ejercicio muchísimo más complicado es hacer no un lifting de una función de un argumento o de dos argumentos, sino de n argumentos genéricos. Se puede hacer, pero no es trivial. Hay un ejemplo de cómo se hace en este URL, que es mi blog, vaya por Dios. ¿Vale? Bueno, entonces, básicamente esto es una mónada. Vamos a ver un catálogo de mónadas. En Haskell las mónadas se utilizan por su capacidad, digamos, de composición entre tipos, como estamos viendo, pero también porque de alguna forma permiten modelar efectos laterales. Esto no voy a entrar en detalle porque en C++ no tiene demasiada utilidad, pero sí es lo que le ha dado cierta preponderancia realmente a Haskell. ¿Qué mónadas tenemos típicas allí? Tenemos la mónada maybe, que es la que acabamos de ver, la mónada list, que es básicamente para componer funciones que toman valores y devuelven listas. Pues para componer funciones de esa puedo definir un bind asociado a listas, ¿vale? Que está muy relacionado con el tema del mapping y tal. Luego hay una mónada para hacer input-output, no voy a entrar en ella porque a nosotros no nos interesa, y otras que tienen que ver con la computación asociada a recursos o a recursos que no son los valores, sino que se asocian de alguna forma a los valores. Por ejemplo, en el caso de state, pues yo en vez de una mónada se compone de un valor y luego una información adicional que se va consumiendo conforme hace una computación, pongamos por caso. Hay una, y es la última en la que voy a entrar porque tiene importancia para C++, se llama la mónada de continuación. ¿De acuerdo? La mónada de continuación va de lo siguiente. Imaginaos que yo tengo una clase de plantilla que se llama yarn. Yarn significa hilo en inglés. Esto es por no poner thread, de hecho es como un thread. Entonces, este yarn, ¿de acuerdo?, representa una computación que se queda parado en un valor de tipo T y que de alguna forma me va a devolver un valor de tipo R. Y yo le puedo ir encadenando a esa cadena de computación, le puedo ir encadenando funciones que van tomando el último valor que yo he producido y producen un valor adicional, con el objetivo de llegar finalmente al valor R. Es una forma de ir componiendo funciones. Entonces, imaginaos que yo tengo una función que se llama strsize, que es el tamaño de un string, ¿vale?, que acepta un str y me devuelve un entero, otro se llama times10, que devuelve un entero, toma un entero y devuelve un entero, y otra se llama toString, que acepta un entero y devuelve una cadena. Entonces yo puedo construir un yarn de string a entero, ¿vale? O sea, esto es básicamente esta tarea va a tomar una cadena y finalmente me va a producir un entero. Y de hecho le paso ya la cadena, hello. Y luego le voy encadenando funciones que se van metiendo en la cadena de ejecución. strsize, que me pasa de cadena a entero, times10 de entero a entero, toString de entero a cadena y strsize de cadena a entero, ¿vale? Todo eso estoy componiendo un objeto yarn y luego le doy al run y coge y me lo ejecuta. Si lo podemos ejecutar, si queréis, ¿cómo vamos de tiempo? Mal, ¿no? Sí, entonces sí. Esto es la slide 29. ¿Vale? Esto es la implementación, ¿vale? Aquí, esto es el den y esto es el bind, ahora veremos de qué va, no intentéis entender esto porque es complejo, me perdonaréis. Entonces, aquí estoy construyendo justamente lo que prometía, le doy aquí, y cuando le doy al run, o sea, no en el momento de construcción, sino luego, pues, si esto se conecta y compila, que va a compilar y ejecuta, no me joda. No puede ser, no puede ser. Es demasiado potente para C++ 11. Ahora,
Bueno, lo que he hecho es crear una tarea empaquetada. Esto es un thread, vamos, básicamente, no tiene mucho misterio. ¿Qué es lo que pasa? Que la composición de continuaciones tiene también una estructura monádica, ¿vale? Y esto es una de las razones por las que quizás empezáis a oír mucho sobre mónadas en C++ asociado a los futuros y a este tipo de temas de threading, ¿vale? Aquí lo que estoy haciendo es construyendo a partir de hello y un yarn de un thread de hello, vamos a llamarlo thread, vamos a desenmascararlo, ¿no? Le estoy diciendo a continuación tal, a continuación tal, a continuación tal, a continuación pascual. Sin embargo, esto no es exactamente una estructura monádica, porque estas funciones no son de tipo no monádico a tipo monádico, no me devuelven un yarn, me devuelven un valor normal y corriente. Realmente den se puede implementar en términos de un operador enteramente monádico, ¿vale? ¿Y esto cómo se relaciona con los threads? Los threads devuelven un futuro, ¿de acuerdo? Un futuro que es un valor que encapsula un valor primitivo y que eventualmente va a contener ese valor. Eso tiene una estructura monádica, porque el thread es en cierta forma una función que acepta un argumento inicial no monádico y me devuelve un futuro, donde el futuro es la mónada. La composición de threads, de forma que yo voy cogiendo y conforme van terminando los threads, voy extrayendo el valor que sacan y se lo paso al siguiente thread, tiene una estructura monádica. Esa operación satisface las leyes de la mónada y es por esto por lo que veréis seguramente veréis artículos donde se habla de las propiedades monádicas de todo este tipo de constructos. ¿Vale? No tiene mucho más misterio que eso. ¿Dónde me he quedado? ¿Dónde he dejado esto? Unas notas antes de partir. Se pueden entender las mónadas. ¿Habéis entendido las mónadas? Picha y picha. Bueno, entonces, si se ha entendido, si el 50% lo ha entendido, considerad esto un éxito moderado. Tened cuidado porque lo que pasa, lo comentaba José Daniel como antes, ahora es posible que veáis mónadas por todas partes, no es más que un patrón de diseño, es un patrón de diseño para componer funciones con resultados extendidos. Eso es, ¿de acuerdo? En Haskell son mucho más relevantes posiblemente que en C++, porque te permiten, gracias a la notación do, que es una notación genial, yo no sé a quién se le ocurrió eso, sinceramente, te permiten modelar un estilo imperativo, nada que nosotros necesitemos en C++, en C++ tenemos el estilo imperativo de siempre, pero bueno, en Haskell es interesante. En C++ será más y más relevante en aquellos entornos donde no tenemos la capacidad de escribir código imperativo, como es el caso de los threads, donde la continuación o la composición de tareas no obedece a un patrón imperativo, no es como que yo pueda ir escribiendo lo que quiero hacer, sino que tengo que componerlo, o en entornos donde hay inversión de control y por tanto, de nuevo, pierdo la capacidad de escribir código imperativo como podría ser en un código de respuesta a una interfaz de usuario, pongamos por caso. En todos esos entornos donde, de nuevo, hay una inversión de control y hay tipos extendidos, típicamente surgen estructuras de tipo monádico, ¿de acuerdo? El lifting, ya hemos explicado lo que es. Una vez que yo tengo definido una mónada de gratis, digamos, puedo considerar esa mónada como un tipo primitivo y aplicarle las funciones del tipo subyacente y funciona todo, y funciona bien, ¿de acuerdo? Y bueno, esto no es más que el comienzo. Si os interesa el tema, leéis un artículo de mónada, quizás ahora lo entendáis con un poquito más de precisión, y yo esperaría que en los próximos años esta terminología sea más y más prevalente en C++, y bueno, la próxima vez que la encontréis en una charla de C++, pues ya podéis decir con cierto orgullo, dice, yo ya entiendo qué son las mónadas. El código ahí, etcétera. Muchas gracias. Oye, Joaquín, una cosa, entonces, cosas que andan por ahí propuestas como when all o when any son mónadas. Sí, de hecho, when all y when any están asociados con lo que en Haskell es either y no me acuerdo cuál es el otro, que también tiene estructura monádica. Todo eso se puede componer, de hecho. Muy bien. ¿Preguntas? Los has dejado noqueados, ¿eh? Entonces, me parece que no he conseguido mi objetivo. Bueno, quizás el próximo. No, yo creo que esto es algo que hace falta luego reposarlo un poco y yo necesito ir otra vez por todas las transparencias para acabar de asimilarlo. Bueno, pues nada, ha sido también un placer y estaré por aquí luego en el descanso si queréis preguntar cualquier cosa a vuestra disposición. Muchas gracias.